Señor, gracias por tu palabra y por este día. Nos ponemos ante ti, Señor, sabiendo que tú puedes hablarnos y creyendo que tú puedes darnos sabiduría, dirección, exhortación, consuelo, Señor, todo aquello que necesitamos a través de tu palabra y con tu Espíritu Santo. Haz tu obra en nosotros, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 8 de Nehemías, que probablemente es uno de mis capítulos favoritos de todo el libro, y no solo mío, sino en Semilla de Mostaza, es un capítulo importante. No necesariamente, digamos, el capítulo 8 describe de una manera muy clara el por qué hacemos las cosas que hacemos y de la manera en que lo hacemos, por qué enseñamos la palabra, por qué predicamos verso a verso, por qué tenemos Club Semilla. Es decir, hay mucho de por qué Semilla es como es en el capítulo 8. No creo que haya salido del capítulo 8, es decir, no creo que el pastor Héctor haya estudiado Nehemías 8 y de aquí surgió esto, sino que al pastor Héctor fue enseñado en cómo hacer ciertas cosas y luego estudiando Nehemías 8 comprobó que estas cosas estaban acá y que hay una razón del por qué. Y para nosotros fue una confirmación. Y vamos directamente al capítulo 8 de Nehemías. En el capítulo 7 eh, se abre el libro de la genealogía. ¿Se acuerdan de dónde venían los distintos emigrantes, ¿no? Porque son en realidad, no son judíos nacidos en Jerusalén, la mayoría son nacidos en Babilonia, que fueron a Jerusalén a reconstruir el templo, y eso está en el capítulo 2 de Esdras, y Nehemías lo que hace es retomar esa lista de personas que fueron a Jerusalén en el capítulo 7, y eso vimos la semana pasada. Pero ahora, capítulo 8, versículo 1 dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Claro, aunque el muro ya está construido, aunque ya está, digamos, la ciudad segura, todavía la ciudad no tiene población, no tiene casas, no tiene oxos, no tiene tortillerías, no tiene, o sea, todavía no puede sostener una población viviendo dentro de la ciudad. La mayoría viven todavía en poblaciones más o menos cercanas, porque la ciudad todavía acaba de ser reconstruida en sus muros. Entonces, eso es lo que nos dice, que muchos de los vivían en sus ciudades, pero se reunían en Jerusalén. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y aquí hay muchas cosas. Uno, si no hubiéramos leído el libro de Esdras, diríamos, aquí aparece Esdras. No, Esdras ya estaba ahí hace 40 y pico años, hace 40 y tantos años que Esdras estaba enseñando fielmente la palabra. ¿Te acuerdas que él había dispuesto su corazón para inquirir en la palabra, para enseñarle, para ponerla por obra? Y por 40 años ha estado cumpliendo esa tarea. Ahora, Nehemías, que trajo la protección a la ciudad, lo convoca. Pero, perdón, no es Nehemías. Nehemías de alguna manera tal vez es el que lo llama, pero si te das cuenta es el pueblo el que decide llamar a Nehemías para que les hable la palabra. Y sí, no habría ninguna capacidad de defensa, aunque tengas un gran muro, si Dios no está haciendo la obra. Para ponerlo en términos del Salmo 127, si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. No tiene sentido. Los muros, hay muchas ciudades que han caído con muros y todo. Es Dios quien tiene que hacer la obra y el pueblo de alguna manera lo sabe. Otra cosa curiosa es que esto sucede en la puerta de las aguas y es un detallito, ¿no? Porque en la Biblia la palabra siempre se relaciona con agua, ¿no? Efesios dice que hemos sido lavados por la palabra que nos ha sido
que nos ha dado. Jesús dice que por su palabra ha lavado a sus discípulos. Entonces, una vez más, la palabra siempre tiene que ver con las aguas y el Espíritu Santo tiene que ver con aguas, ¿no? Y qué interesante, la palabra y el Espíritu ahí en la puerta de las aguas traen al sacerdote Esdras para que traiga el libro de la ley de Moisés, ¿no? La ley, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Entonces, dentro de lo que en Semilla vemos, número uno, nuestras reuniones tienen que tener la palabra. Nos convocamos en la puerta de las aguas, digámoslo así, es decir, dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de la palabra, pero la palabra tiene que ser llevada. Y dice que se reunieron delante de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y esto nos permite a nosotros eh, darnos cuenta que hay personas en la reunión que no van a entender el mensaje. Los niños, por eso tenemos Club Semilla, porque ellos sí, claro que pueden entender un mensaje y por eso en Club Semilla tenemos maestros que les enseñan el mismo mensaje, pero de una manera en que lo puedan entender. Y tenemos nuestra reunión para niños más pequeñitos o más grandes, están los adolescentes, pero los jóvenes no, porque los jóvenes ya pueden entender la reunión general. Los jóvenes perfectamente pueden comprender una reunión general. Entonces, por eso están en la nave central, digamos, ¿no? Y, y por eso tenemos Club Semilla. Algunas veces se ha criticado, no, ese es un modelo nuevo, no sé qué. Creemos que sí es un modelo nuevo. En el tiempo de Pablo seguramente no existía Club Semilla, pero vemos que cuando Esdras va a leer la palabra, estaban así, separados por personas que pudieran entender. Verso 3. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y una vez más, hace referencia a esto de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dice que leyó el libro de la ley desde el alba hasta el mediodía, es decir, desde el amanecer hasta el mediodía. Son 5 o 6 horas. Probablemente no leyó todo el tiempo. Probablemente fue como una conferencia de pastores. Nosotros hemos tenido en la iglesia varias veces conferencias de pastores que comienzan no al amanecer, pero sí temprano por la mañana y terminan pues, por la tarde. Pero no es una persona leyendo nada más, sino que hay pausas, hay breaks y todo esto. Probablemente fue algo así, porque además dice que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Fíjate el verso 5, ahorita vamos a volver a unas cosas más. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanam y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, ten en cuenta, son muchos. Segundo factor, no existe un sistema de audio o algo así. Entonces, parece que Esdras leía y los levitas que estaban ahí, dice en el versículo 7, hacían entender al pueblo la ley. Es decir, eh, funcionaban como maestros de lo que leía Esdras en el texto.
De hecho, en el versículo 8 dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿A qué se refiere? Ten en cuenta que son judíos, sí, pero son judíos nacidos en Babilonia. Jerusalén fue destruida hace más de 100 años. Y son judíos que han nacido en Babilonia, han crecido en Babilonia, conocen el idioma caldeo y probablemente conocen muy poco o nada del idioma hebreo. Entonces, está Esdras leyendo en hebreo, porque no había traducciones, están leyendo en hebreo y los levitas están, digamos, no puedo decir traduciendo, pero interpretando el texto, a lo mejor sí, traduciendo, ¿no? Del hebreo al arameo, para que lo puedan entender. Y eso es lo que hacemos en el púlpito. No tomamos el texto en hebreo, ya tomamos una traducción y lo que hacemos es poner el sentido, es decir, explicarles, por ejemplo, esta palabra se usaba de tal manera o en aquella época se viajaba de tal forma o esta cultura hacía esto de tal, así, y como que lo que hacía Esdras y los levitas, ahora lo concentramos en el pastor, que es el que pone sentido al texto. Y hay varias cosas que me brinqué y quisiera regresar. Déjame volver al versículo 4. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. ¿Eso qué quiere decir? Que es válido utilizar cosas, elementos que puedan apoyar la enseñanza, hacer más fácil la entrega del mensaje, pero que no distraigan del mensaje, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, en Semilla tenemos un atril donde ponemos la Biblia, eso es válido. Eh, eh, Podríamos, a veces yo he usado tanto en miércoles, es más fácil porque yo lo controlo acá, pero también en domingos hemos usado algunas veces algún cuadro, alguna imagen que ponemos en la pantalla y, y es válido porque no está distrayendo del mensaje, sino colaborando en el mensaje. ¿Cuál sería el error? Poner cosas que distraigan, ¿no? Por ejemplo, poner, eh, digamos que dentro de la enseñanza yo les digo, es como aquel, el mapache con el algodón, ¿no? El mapache con el algodón, no sé si lo han visto, es un meme, un video de 10 segundos que un mapache agarra y moja un algodón un algodón de azúcar, se lo quiere comer y lo apoya en un charco de agua y desaparece. Ya, eso puede ilustrar un punto, ¿no? La vanidad de la vida, todo, podemos ilustrar, usarlo como una ilustración. Pero un error sería decirles, a ver, vamos a ver el video del mapache con el algodón. Pongamos el video del mapache, porque eso en realidad ya está desviando completamente el tema. Y por eso en Semilla podemos usar recursos siempre y cuando no nos desvíen la atención del objetivo, que es la enseñanza de la palabra. A mí no me interesa que vean el video del mapache, a mí me interesa que entiendan lo que la palabra nos está enseñando. Eso es un púlpito de madera, ¿no? Luego dice que estaban Matatías, Sema, Anías, perdón, Urías, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, la tarea no es de un solo hombre, no es una tarea individual y más que nunca lo hemos visto en estas semanas que estamos nosotros aquí tan lejos, porque hay gente que está encargándose de Club Semilla, de las reuniones los domingos, de la alabanza, de los aspectos técnicos, o sea, hay gente que tiene que estar alrededor, no puede ser una tarea concentrada en una sola persona. Luego dice el verso 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. Y alguien puede decir, pues sí, eso es obvio, no es una iglesia, ni modo que el pastor no abra la Biblia. Pero creerás que hay iglesias en las que no se abre la Biblia, que no se menciona la Biblia. Lamentablemente sí. Y hay otras iglesias, eh, vamos un poquito más adelante, dice, ¿se acuerdan que decía en el versículo 8? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Hay gente que abre la Biblia y enseña sobre la Biblia, pero no la Biblia. Voy a repetirlo, porque tienes que estar atento, se puede confundir. Yo puedo hablar
digamos, usando la Biblia, pero no predicar la Biblia. O puedo predicar acerca de la Biblia, pero no la Biblia. Me muero por decir un nombre, pero no lo voy a decir. Hay un motivador muy conocido que muchos cristianos piensan que es cristiano y, y habla mucho de la Biblia y cita textos y habla y dice Jesús y la Biblia, no sé qué, y está citando la Biblia, incluso textualmente, está haciendo referencias a la Biblia, pero su mensaje no es bíblico, no está enseñando la palabra. Y puede ser que en algún momento te engañen, tú tienes que estar atentos. La Biblia no es solamente lo que abrimos, es de donde procede toda la enseñanza. De aquí tenemos que tomar. Una prueba sencilla es que, digamos, si vas un domingo a una iglesia, regresando a tu casa, vuelve a leer el texto y tú tienes que recordar la explicación del texto, no el sermón. El sermón no es palabra de Dios, el sermón es la interpretación de la palabra de Dios. Entonces tú en tu casa tienes que volver a leer el texto y decir, ah, mira, me acuerdo que esto quiere decir esto, y entender el texto. Ese es el objetivo de, de una prédica, que entiendan el texto. Ahora, sigamos adelante, versículo 6. Ah, no, perdón, versículo 5 al final dice, cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y es algo que procuramos también, quitar la mayor cantidad de distracciones que se puedan, ¿no? Hay que tratar de quitar distracciones, hay que tratar de que todo esté en orden. Los servidores ayudan mucho en eso, ayudando a la gente a que se siente en lugares donde ya saben que hay un lugar vacío para que la gente, los que llegan tarde no estén deambulando. Eh, pero hay un elemento que, por ejemplo, en Semilla Querétaro, yo creo que es un privilegio, y es que tenemos bebés. En Semilla Querétaro no tenemos cuneros, y en la parte de atrás hay bebés. Y si tú vas a Semilla Querétaro, vas a encontrarte con bebés que lloran. Y los bebés es sano que lloren y que hagan ruido y que se muevan y que jueguen, porque son bebés. Y no sería sano que tú estás ahí atendiendo y llora un bebé y te des la vuelta. Oh, ¿quién es ese? Pues es un bebé, ¿no? Él no puede controlarse, tú sí, pon tus ojos, atiende, agarra tu Biblia. O sea, quitar todas las distracciones es un acto de la voluntad. Como iglesia tratamos de hacerlo, pero cada quien tiene que tratar de quitar todas las distracciones que haya. Por ejemplo, cuando vas a conectarte a alguna reunión, pon tu teléfono lejos, porque si no, créeme, vas a estar tentado a ver, uy, qué terrible, mira, ya acabó. O sea, quita las distracciones. Eh, y por último, dice en el verso 8, leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y eso nos permite a veces echar mano de otras versiones. Lamentablemente hay iglesias en las que ha corrido la idea de que solo la Reina Valera 60 es la oficial, en la que de Dios es la única, es la bendita. Y no, hay veces que la lectura en la NBI, en la NTV o en alguna otra Biblia es más clara, y es bueno y es una gran herramienta tratar de que el texto sea leído lo más claramente posible. ¿Con qué objetivo? Dice al final del verso 8, de modo que entendiesen la lectura. No siempre se puede entender todo. Más de una vez yo me he topado con pasajes que he tenido que decirle a la gente en la iglesia, bueno, y esto no sé, esto no entiendo, ¿no? Entonces no te puedo explicar porque yo mismo no entiendo de qué está hablando. Y te cito, generalmente hay 2 o 3 eruditos que dicen la explicación A, otros dicen la explicación B. Yo sinceramente no tengo una postura. Oremos y que Dios te dirija a ti qué puede ser. Eso es válido, pero digamos que el objetivo principal es que la gente, al terminar de escuchar un sermón, no recuerde el sermón, sino recuerde el texto, comprenda el texto. Esto es la palabra de Dios, esto es lo valioso. Por eso quien dice que escucha sermones todo el día es bueno, pero no está permaneciendo en la palabra.
¿no? Es mejor que escuchar cierto tipo de música, es mejor que escuchar o ver cierto tipo de películas, pero no es palabra de Dios. La palabra de Dios es el texto bíblico que tenemos, ¿no? Verso 9. Y Nehemías, fíjate lo que sucede cuando esto se hace. Cuando, y lo hemos visto como iglesia, no siempre pasa de un versículo a otro. A veces en la vida tarda un mes o 2 meses, o a veces más, un año, 2 años, a veces tarda mucho, pero, pero esta es la manera en la que debe hacerse, porque el resultado, ¿cuál será? Versículo 9. Nemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Sabes qué pasó? Entendieron el texto y les llegó al corazón. Y cuando llegó al corazón, hubo una respuesta. Porque no nos dice qué leyeron, probablemente no leyeron toda la ley, tal vez leyeron Deuteronomio, que es una especie de resumen, tal vez leyeron Levítico, porque van a poder instaurar la adoración a Dios con toda claridad, no lo sabemos, pero evidentemente entendieron que por qué habían vivido esto, entendieron que habían sido rebeldes, idólatras, y que Dios los había llevado a Babilonia como una disciplina, y ahora estaban regresando. Eso estaban entendiendo y comprendiendo, y probablemente se dieron cuenta que ellos no eran muy distintos a sus padres, a aquellos que habían provocado la caída de Jerusalén, y por eso en su pecado empiezan a ser confrontados y empiezan a llorar, y los pastores, digamos, ¿no? Esdras y Nehemías, que Nehemías es el gobernador, pero está efectuando como una labor de pastoreo acá, lo que hacen es recordarles la gracia de Dios. Sí, la ley es dura y a menudo, ¿nunca te ha pasado que el pastor está enseñando un texto y tú dices, sí, soy yo, sí, soy yo, sí, soy yo, y terminas convencido de tu pecado y llorando pensando, pues sí, la verdad, neta, si Dios me manda al infierno ahorita, le tengo que aplaudir porque es lo correcto. Pero entonces ellos dicen, este es un día santo, o sea, no es un día de condena, es un día del Señor. No te entristezcas, no llores. Y luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hay dos tipos de tristeza, dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 7. 2 Corintios, capítulo 7, dice en el versículo 10, 7, 10, dice, porque la tristeza que es según Dios, o sea, es tristeza. Cuando Dios te confronta con tu pecado, cuando ves la realidad de tu necesidad, hay tristeza. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, si Dios te está mostrando algo y te está dando tristeza, tienes que arrepentirte de tu pecado, pero no tienes que arrepentirte de tu tristeza, porque de esa tristeza va a salir vida, es una tristeza buena, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y entonces Satanás es muy hábil para convertir algo que Dios te está hablando y confrontando, convertirlo en una acusación. ¿Cuál es la diferencia? Dios te dice, esto que hiciste es pecado, merece la muerte, pero yo ya morí por ti. Por tanto, sí hay una condena, pero hay una esperanza. Satanás te dice, eres culpable. Y ya, yo creo que no eres cristiano, yo creo que Dios no te ama. O si te ama, tú has rechazado a Dios y te hace a un lado. La condena no viene del Señor. Dios nos convence de pecado, pero también nos lleva a la salvación. Y por eso les dicen, no, 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 no escuchen esta voz de tristeza. El día, ya les he contado, uno de los días más bonitos de mi vida ha sido uno de los días más angustiosos de mi vida. El día en que Dios me reveló exactamente qué era lo que yo estaba haciendo contra mi esposa, que no me daba cuenta, y, y fue terriblemente doloroso, vergonzoso, angustioso, y,
pero al mismo tiempo es el día de libertad. O sea, sí es un día de gozo, porque es el día en el que Dios me mostró qué es lo que estaba pasando y me dio también la alternativa de la cruz que Él me daba, ¿no? Entonces, verso 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, no de emborracharse, sino a festejar y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y ese es el punto. Si tú no entiendes el sermón, no te sirve de nada. Si tú lees, no, yo leo mi Biblia y te entiendes, no, pues nada, tampoco sirve de nada. Acuérdate que cuando Felipe estaba yendo hacia Gaza por el camino desierto que va de Jerusalén a Gaza, se encuentra con este etíope. Y este etíope venía leyendo Isaías 53. Y Felipe le dice, oye, ¿y entiendes lo que lees? Tú estás leyendo, eso es bueno. Fuiste a adorar a Jerusalén, eso es bueno. ¿Pero entiendes? Porque si no entiendes, no sirve de nada. Y dice, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y Felipe le predica, ¿no? Esto mismo que está haciendo acá Esdras, le predica y le explica. ¿Y cuál es el resultado? El etíope encuentra un lugar donde hay agua y le dice, aquí hay agua que impide que sea bautizado. Lo lleva a la obediencia. Eh, Entender es importante. Si me acompañas a Mateo capítulo 13, versículo 18. En Mateo 13 hay una parábola que todos conocemos, ¿no? Que el sembrador sale a sembrar y la semilla cae un poco en el camino, otro poco en tierra entre pedregales, otro poco en tierra entre espinos y un poco en buena tierra. Y la semilla que cayó en distintos lugares no dio fruto. La del camino se la comen las aves, la de las piedras no echó raíz, la de los espinos pues echó raíz un poco, pero luego los espinos la ahogaron. Pero lo que fue echada en tierra firme, en tierra buena, esa dio mucho fruto. Y le preguntan a Jesús, le preguntan, ¿qué quiere decir esta parábola? Y en el verso 18, Mateo 13, 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y esta es la explicación, no voy a leer la parábola, sino solo la explicación. Cuando alguno oye, y te vas a dar cuenta que oye, todo el mundo oye, o sea, todas las tierras oyen. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oye, pero no entiende. 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. También oye, pero no da fruto. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye, también oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y entonces, ¿qué dice? Da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces yo voy a la iglesia, ¿no? Y créeme, desde el púlpito se ve todo, ¿ok? Y yo sé quién se está durmiendo, quién está ahí. O sea, se ve absolutamente todo. Incluso en lugares tan grandes como Semilla México, se ve absolutamente todo. Y no lo digo para que tengas temor, porque tenerle temor al que predica no tiene sentido. Simplemente porque si estás viviendo eso, no hay fruto, no va a haber fruto. Solo estás cumpliendo con un rito religioso, pero no habrá fruto. O habrá fruto que los espinos, ¿no? El engaño de las riquezas, o sea, se va a ahogar al final. Ahora, ¿qué pasó aquí? Habían entendido, ¿te acuerdas? En el versículo 12, habían entendido las palabras que les habían enseñado. Verso 13. Al día siguiente, fíjate lo que pasa cuando habían entendido. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, o sea, digamos los hombres de cada familia, ya, porque lo anterior fue una reunión general, pero ahora solo los hombres, las cabezas de cada familia,
sacerdotes y levitas, y dice, se reunieron y a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la... Perdón, voy a leer desde el verso 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. O sea, fueron a decirle, a ver, síguenos hablando, enséñanos un poco más. Queremos entender un poco mejor. Y hallaron escrito en la ley, siguió leyendo Esdras, que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, en ese mes. Casualmente, el día que estaban leyendo, perdón, en el mes que están leyendo, hay una fiesta que hay que celebrar. Y cuando llegan y dice la palabra, tienen que celebrar la fiesta de los tabernáculos, eh, y que hiciesen saber y pasar por pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. O sea, eso decía la ley. En el mes séptimo tienen que salir y buscar ramas, palmeras, y la idea es que en la fiesta de los tabernáculos la gente salía de sus casas y habitaba por una semana en tabernáculos, en chocitas. Y el objetivo era recordar la fidelidad de Dios en el desierto. Cómo durante 40 años Dios había sido fiel con ellos, les había guardado y les había sostenido. Entonces, una vez al año dejaban, digamos, la comodidad de su casa para salir afuera de sus casas o en los terrados y construir como chocitas que además estaban, pues las ramas no estaban completamente cerradas, sino que eran translúcidas y se podían ver las estrellas y se podía recordar la fidelidad de Dios. Y ellos están leyendo eso. Es como si el día de hoy dijéramos, en julio se tiene que celebrar esto y esto y esto y esto y esto. Y ellos dicen, oye, pues es julio. Y podemos hacerlo. Dice en el verso 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, estamos hablando desde mucho tiempo atrás, Josué lo estudiamos, es la entrada de Israel a la tierra prometida. De ahí ya pasamos a reyes, ya pasamos toda la historia de los reyes, la tragedia, o sea, pasaron 70 años de Babilonia. Hace mucho tiempo atrás fue lo de Josué, pero desde ese tiempo hasta hoy no habían hecho así los hijos de Israel. Tal vez habían celebrado de una manera modesta algunos, pero nunca así, de esta manera. Y hubo alegría muy grande. Te digo una cosa, cuando entiendes la voluntad de Dios, cuando entiendes la palabra de Dios, obedecer lo que entendiste siempre trae gozo. Por eso la religión no funciona. La religión te dice, tenés que hacer esto sí o sí, y no hay vuelta de hoja. ¿Pero por qué? Porque lo digo yo. ¿Y quién va a obedecer con gozo algo así? Pero en cambio, cuando entiendes la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios entra a tu corazón, es la misma palabra de Dios la que produce en ti, porque dice Dios que Él es el que hace el querer como el hacer. Y el deseo de obedecer, cuando se consuma, cuando obedeces, trae gozo. Dice, hubo alegría muy grande. De hecho, ¿te acuerdas que en el versículo 10 cuando les están diciendo, no lloren, no lloren, es un día santo, es un día bueno? Al final del verso 10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Algunas versiones traducen, el gozo de Jehová es tu escudo o tu fortaleza. Y no está muy claro a qué se refiere por la forma en la que está redactado. Algunos se inclinan de un lado, otros del otro, pero no sabemos si es que el gozo que nos da Dios es nuestra fortaleza o es el gozo que Dios tiene en rescatarnos lo que nos da fortaleza. Y probablemente son las dos cosas. Pero ¿cuándo podemos nosotros disfrutar de ese gozo? En la obediencia. En la obediencia sincera y sencilla de su palabra. Entonces, tuvieron alegría muy grande. Verso 18, fíjate. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios
cada día, la fiesta de los tabernáculos dura 7 días. Entonces, cada día, desde el primer día hasta el último, hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Yo creo que todos anhelamos obedecer a Dios. No hay manera de obedecer a Dios sin permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra, meditar en la palabra, comprender la palabra. Y a lo mejor alguien dice, pero es que yo intento, pero no entiendo nada. Dos cosas. Uno, paciencia. ¿A poco aprendiste a manejar bicicleta a la primera y sin manos? No, es, requiere esfuerzo y ir comprendiendo, ir poco a poco estudiando. Yo también ya les he contado que la primera vez que yo, o sea, ya había leído o intentado leer mi Biblia muchos años atrás, no había entendido nada, pero ya cuando le entregué mi vida al Señor y un amigo me regaló una Biblia, yo la agarraba y leía y anotaba en un cuaderno todas mis dudas. O sea, anotaba Mateo 2:37. ¿Por qué dice esto? Y así, iba leyendo y anotaba en un cuaderno todas mis dudas. No sabía ni siquiera si alguien me las iba a contestar. Yo sabía que algún día, de alguna manera sabía, alguien me va a poder contestar esto. No sé quién, pero alguien me va a poder contestar esto. Entonces, un día yo trabajaba en una escuela de música y estaba sentado en la parte, en el lobby, en unas mesas que había ahí, estaba sentado, y de pronto veo pasar a un chico que yo había visto que cantaba en la alabanza de Semilla de Mostaza. Entonces lo vi pasar, presentó su credencial y entró. Y yo dije, este es maestro. Entonces subió las escaleras, lo vi, se metió al salón de canto. Y dije, pues sí, seguramente es maestro. Agarré mi cuaderno, agarré mi Biblia y me fui detrás de él, me metí y ni siquiera, fue muy grosero, la verdad, pero es que yo estaba que me quemaba de que alguien me explique. Entonces abrí la puerta y le dije, hola. Me dijo, hola, siempre es muy, muy, muy carismático este muchacho. Hola, dijo, hola, ¿tú vas a Semilla de Mostaza? Me dice, sí, y le puse en mi cuaderno, necesito que me expliques esto, ¿no? Entonces le saqué mi cuaderno de dudas y nada más me dijo, ¿te parece si, es que estoy en clase, ¿te parece si terminando la clase platicamos? Y yo le dije, claro que sí, agarré mi cuaderno, me senté a un lado y me quedé toda la clase para que terminando su clase me explicara. Y Dios va a mandar a alguien así. O sea, anota tus dudas. Todavía hay dudas que yo tengo ahí escritas que no sé, todavía nadie me las ha podido contestar, ni Alex. Entonces, sé que algún día Dios me va a responder, si Él quiere, pero tienes que querer entender, perseverar y permanecer en la palabra sin buscar entender la palabra. No digo que sea una actividad inútil, pero va a ser bastante estéril. Y, y Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Y quiere que una vez entendida su voluntad, podamos poner por obra su voluntad y vivir en el gozo de la obediencia, no forzada, no coercitiva, sino este gozo de una obediencia anhelada, porque conocemos quién es el Señor, ¿no? Sí, creo que no se trata de una cuestión intelectual, ¿no? Creo que cuando nos ponemos a querer entender la Biblia de una manera intelectual, probablemente lo vamos a lograr. Yo creo que hay muchas personas que son súper inteligentes, o sea, saben 1000 versículos, recuerdan, o sea, la verdad yo pocas cosas recuerdo del Instituto Bíblico, ¿no? Pero hay personas que no, que lo grabaron todo y son muy inteligentes. Pero creo que esta gente no buscaba inteligencia. O sea, creo que Esta gente. es la gente exactamente, no los del instituto, sino los de Nehemías, entendieron que estaban en una ciudad de un Dios que tal vez no conocían como Dios y entendieron que tenían que escucharlo y la única manera era su palabra. Y creo que cuando entendemos que la Biblia es más que un libro, que es que algo puede hacer a mi vida, ¿no? O sea, que en verdad es un libro vivo, podemos ir hasta como sin ganas, pero saber que Dios puede hacer algo y requiere esfuerzo, o sea, se movieron de sus ciudades, obedecer requiere esfuerzo, o sea, congregarse requiere esfuerzo,
O sea, requiere que vayamos en contra de nuestra naturaleza, de nuestra carne, porque el vecino está asando carne y tú te vas a la iglesia, ¿no? Porque todos los eventos son el domingo en la mañana, el partido de fútbol de tu hijo, todos los equipos familiares son en domingo y pareciera que de pronto vas hasta contra el mundo o lo padre, ¿no? Y tenemos que ver que la iglesia no es un acto social más, ¿no? Como ellos van al club, yo voy a la iglesia, ¿no? Sino que es un acto que transforma nuestras vidas y que nos tenemos que obligar a, a creerlo, no tanto a hacerlo, sino a creerlo, creer que Dios nos puede hablar y transformar, pero yo pensaría hacer las tiendas, o sea, si me dicen ahorita diría qué flojera, ¿no? Juntar las ramitas, pero obedecer requiere a veces mucha fe de que lo que hacemos cuenta para el Señor, y no para salvación, sino para nosotros, para nuestra vida, para jalar más nuestra carne, para agradecerle más, ¿no? Y sí es. El día de hoy, lamentablemente, hay todo un movimiento llamémosle anticongregacionalista. Y es un movimiento que no sé, no puedo juzgar los motivos de todo el mundo, pero supuestamente busca volver a una primera iglesia, una iglesia primigenia, ¿no? Que no se congregaba en lugares grandes, que se reunía en casas y te dicen, esa es la verdadera iglesia, no había un pastor, no había... Ajá, probablemente esa fue la primera iglesia, pero es porque así se dio. Apenas el apóstol Pablo pudo, eh, estaba en una academia, en la escuela de un cuate que se llamaba Tirano, y ahí enseñaba, no en una casa. Y, y lo vemos acá, mucho antes, congregados, todos escuchando la palabra, escuchando el mensaje, juntos. ¿Y quién determina el tamaño de una iglesia? O sea, ¿quién determina? Porque yo estoy, y lo digo con mucho respeto, pero yo estoy seguro que si le preguntaran al pastor Fermín, oye, ¿tú quieres una iglesia más grande? El pastor Fermín te diría, no, yo quisiera la mitad de la iglesia que hay, porque es muy grande, es muy complicado. Pero ¿qué hacemos? ¿Ponemos un tope? No, híjole, joven, ya somos muchos acá, busques otro lugar. Si Dios lleva eh, gente a la iglesia, es Él el que lo está haciendo a distintos grupos y es bueno, ¿no? Eh, eh, no sé si Nelson, pero sí, decía en el Areópago, ahí se reunieron, bueno, digamos que ese fue un lugar más accidental porque ahí se reunían los griegos y, y Pablo más bien fue invitado a dar un discurso ahí, pero aún antes de eso ya había, o sea, cuando predicaba Pedro se reunieron 2.000, 3.000 personas, enseñaba en el patio bajo el pórtico de Salomón y entonces yo entiendo, si te gusta una iglesia pequeña, busca una iglesia pequeña, si te gusta una iglesia grande, busca una iglesia grande, no va a venir de ahí, sino de la palabra, que sea una iglesia pequeña o grande, que enseñe la palabra, y que tú anheles entenderla y obedecerla, porque hay desobedientes en iglesias pequeñas, en iglesias de casas y en iglesias grandes. Entonces, si digamos la geografía, la geometría o el tamaño tuviera que ver con nuestra eh, respuesta, sería fácil de corregir. El problema es que el problema está en nuestro corazón. Como dice mi esposa, obligarnos no a hacer, sino empujarnos a creer en este Dios que nos ama, ¿no? Vamos pues a... Porque lo puse mirando aquí. acá. Otra cosa que creo yo, porque creo que es algo que yo creo, es que cuando algo no entendemos, tenemos que orar. O sea, el Señor está más interesado en hacernos entender que nosotros en querer entender, ¿no? Y si nosotros queremos entender, Dios nos va a hacer entender. Y cuando entendemos que cuánto más le hemos fallado, ¿no? Porque esa tristeza que produce nos tiene que llevar a ver cuánto Él más nos ha amado. O sea, si tú creías que te amaba así, y cuando ves cuánto más
terrible eras, tienes que ver cuán grande, más grande era el amor del Señor, porque Él ya lo sabía cuando nos amó, ¿no? Y es por eso que les dicen, regocíjate, o sea, porque Dios ya nos había salvado así, con lo que nosotros apenas estamos dándonos cuenta, ¿no? Y el Señor ya nos había amado y podemos ir y compartirle a alguien sin cargar la culpa de cómo yo le voy a hablar, ¿no? Y me llama la atención eso de, ve, comparte lo que tienes a los que no tienen, ¿no? De tu grosura. Entonces necesitamos llenar nuestro corazón de grosura, de salvación del Señor y siempre es un buen momento para hacer lo correcto. O sea, hoy es un buen momento para volver a empezar si es necesario. Y ya nada más para terminar, ahorita que mi esposa hablaba de esto de entender, no hablamos de entender, es decir, no, sí, ya entendí que los tabernáculos tenían que conseguirse ramas de 1,50 m y tenían que ser de tajibo y de no sé qué, y de palmera tal, y que no sé qué, y de tal color. O sea, eso es una parte de entender que no es mala, pero ellos no entendieron cómo hacer el tabernáculo, entendieron la obediencia al Señor. Y lo recordé ahorita porque siempre que terminamos de escuchar una prédica o termino de predicar, no sé qué, platico con mi esposa y mi esposa siempre entiende cosas que yo ni siquiera había pensado, pero ella las entiende del texto y siempre le digo, pues debías haber dicho eso antes, porque la verdad lo hubiera dicho así, pero eh, 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 no hablamos de entendimiento de datos, sino entender la voluntad de Dios, ¿no? Que a lo mejor sí, no vas a saber hacer ramas, no vas a saber qué ramas encontrar y no vas a saber dormir bajo el cielo, tal vez no lo vas a poder hacer, pero vas a saber la obediencia y lo que Dios te está pidiendo, ¿no? Vamos a orar. Señor, queremos obedecerte y gracias porque nos has dado no solamente tu palabra como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, como una antorcha, Señor, sino también tu espíritu, estas aguas que pueden caer sobre nosotros para que tú hagas en nosotros, produciendo el querer como el hacer, hagas que seamos obedientes y que podamos así glorificarte. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.